listos para estudiar la palabra. Yo también. Pero primero vamos a orar, hermanos, y vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Oremos, hermanos. Señor, gracias por esta noche y gracias por darnos, Señor, otra oportunidad de estar aquí en tu casa. Gracias por mis hermanos en la fe. Gracias por su compromiso, por su dedicación. Gracias, Señor, que tenemos esta oportunidad de estudiar tu palabra juntos como una familia. Y realmente, Señor, esa es la razón por la cual hemos venido. Queremos aprender más de ti, Señor, aprender más de tu palabra. Queremos crecer, Señor, más en tu gracia y tu conocimiento. Así que, Señor, te pido que tú bendigas nuestro tiempo. Te pido, Señor, que tú estés con nosotros y que tú me des, Señor, la gracia, la unción, el entendimiento que yo necesito, Señor, para servir a mis hermanos en esta noche. Yo sé, Señor, que yo tengo muchas limitaciones, pero también yo sé, Señor, que tú eres más grande y más poderoso de mis limitaciones, que mis limitaciones. Y yo te pido, Señor, que tú seas glorificado en esta noche y que tú hagas esa obra que solamente tú puedes hacer. Gracias, Señor, te pedimos todo en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Gracias, hermanos. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas conmigo. Ahí, hermanos, en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1. Y para nuestro estudio y en esta noche vamos a enfocarnos en los primeros 3 versículos de Juan capítulo 1, los versículos 1 al 3. Juan capítulo 1. Vamos a empezar ahí en el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 3, hermanos. Y cuando lo tengan, pueden decir amén y podemos leerlos juntos como una familia. Amén, hermanos. Juan 1, 1 al 3. Y así dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Esta es la palabra de Dios, y el pueblo de Dios dice amén. Gracias, mis hermanos. Bendiciones. Esta noche, hermanos, he titulado nuestro estudio a simplemente Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Esta noche, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio capítulo por capítulo, versículo por versículo en el Evangelio de Juan. La pregunta es, hermanos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? De acuerdo a la palabra de Dios, esa pregunta realmente es la pregunta más importante en la vida. Y realmente, hermanos, la respuesta de esa pregunta fue la razón principal por la cual Juan escribió su evangelio. Como vimos la semana pasada, con su evangelio, Juan quiere que entendamos exactamente quién es Jesús. Y no solamente entender, pero también creer y recibir vida en su nombre. Porque si recuerdan, hermanos, la semana pasada vimos que ahí en Juan capítulo 20, los versículos 30 y 31, realmente Juan nos da el propósito de escribir su evangelio. Y si recuerdan, y no tienen que voltear ahí, pero si recuerdan, Juan nos dijo esto: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que, y aquí está el propósito, creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces la pregunta es, ¿quién es Jesús? Bueno, en su evangelio Juan nos va a decir que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Que Jesús literalmente es Dios en carne humana, y creer en Jesús es tener vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese realmente es el tema principal y el mensaje central del Evangelio de Juan. Juan, en diferentes maneras y con diferentes señales, él va a demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios todopoderoso, y todos los que creen en Él reciben vida en su nombre. Entonces realmente ese es el propósito principal del Evangelio de Juan. Ahora, hermanos, aquí en el capítulo 1, con los versículos 1 al 18, encontramos lo que llamamos la introducción del Evangelio de Juan. Y muchos estudiantes de la Biblia, muchos de los profesores, podemos decir, del estudio bíblico, ellos llaman esta introducción como el prólogo. El prólogo, hermanos, esa es la pronunciación correcta. En inglés es the prologue, el prólogo. Y realmente esa palabra es una palabra griega y es una palabra compuesta. Consiste de dos palabras. Primero hay la palabra pros, que quiere decir antes, y también hay la palabra logos, que quiere decir hablar o discutir. Entonces esa palabra literalmente quiere decir antes de hablar. Y esta es la idea, bien fácil de entender. En estos primeros versículos, antes de hablar de Jesús, antes de presentar sus argumentos y su caso para Jesús, Juan nos va a dar una introducción. Y realmente con esta introducción, con estos primeros 18 versículos, Juan realmente nos da un resumen de Jesús. Un resumen, podemos decir, de la identidad de Jesús, de la importancia de Jesús y específicamente del propósito de Jesús. Antes de entrar en los detalles de Jesús, antes de entrar en la vida de Jesús y el ministerio de Jesús y la obra redentora de Jesús, Juan literalmente nos da el cuadro grande de Jesús con esta introducción, con este prólogo. Y Juan quiere prepararnos para lo que viene más adelante. En otras palabras, hermanos, y esta es la idea bien fácil de entender, con estos versículos, con esta introducción, es como si Juan nos está diciendo, aquí está un resumen de todo lo que voy a demostrar y probar y confirmar en mi evangelio acerca de Jesús. Entonces él empieza con una introducción, con un resumen de todo lo que él va a decirnos acerca de Jesús. Y esta sección, esta introducción es muy importante, es muy poderosa, y como vamos a ver, podemos aprender tanto acerca del Señor. Y noten, hermanos, noten en el versículo 1 que la primera cosa que Juan nos dice es que Jesucristo es Dios. Realmente así es como Juan empieza su evangelio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios,
y el verbo era Dios. ¿Qué versículo? Es como un versículo celestial. Es como Juan nos lleva al cielo y podemos ver y entender realmente quién es Jesús. Y esta noche esto es lo que vamos a hacer, hermanos, para nuestro estudio, con el tiempo que tenemos juntos. Solamente vamos a enfocarnos en este versículo, el versículo 1, y quiero compartir con ustedes algunas cosas que vemos y aprendemos acerca de Jesús en este versículo. Noten, hermanos, otra vez que la palabra verbo aquí es una referencia de Jesús. Jesús es el verbo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en un momento vamos a hablar un poquito más acerca de ese título de Jesús. Pero solamente, hermanos, miren conmigo rápidamente, miren conmigo en el versículo 14 y también en el versículo 17. Porque noten lo que Juan nos dice ahí. Y aquel verbo fue hecho, ¿qué, hermanos? Carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del, ¿quién, hermanos? Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora miren el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién, hermanos? Jesucristo. Entonces claramente podemos ver que el contexto de este pasaje está hablando de Jesús. Es Jesucristo. Él es aquel verbo que fue hecho carne. Aquí Él es llamado el verbo. En Apocalipsis 19, versículo 13, Él es llamado el verbo de Dios, literalmente la palabra de Dios. En 1 de Juan 1:1, Él es llamado el verbo de la vida. Y luego en 1 de Juan 5:7, otra vez Él es llamado el verbo, el verbo. Pero todo es una referencia a la misma persona, el Señor Jesucristo. Jesús es el verbo. Jesús es la misma revelación del Padre, la misma palabra de Dios es Jesús. Entonces Jesús es el enfoque aquí. Todo se trata de Jesús. Y en este versículo encontramos algunas cosas acerca de Él. Y vamos a empezar con la primera parte del versículo 1. Y noten conmigo, hermanos, que la primera cosa que vemos y aprendemos aquí acerca de Jesús es que Jesús es eterno. Jesús es eterno. Porque noten conmigo una vez más, Juan nos dice, en el principio era el verbo. Juan empieza su evangelio con las palabras en el principio. Y él nos dice, noten, hermanos, que cuando era el principio, el verbo ya estaba allí. En otras palabras, cuando era el principio, y realmente no sabemos cuándo era el principio, pero Jesús ya existía. Jesús ya estaba allí. Jesús literalmente es antes de todas las cosas. Y cuando el principio empezó, Jesús ya estaba allí. En otras palabras, Jesús es eterno. Jesús es eterno. Ahora, hermanos, hay diferentes maneras que estas palabras en el principio son usadas en la Biblia. Encontramos esta frase en diferentes lugares en la Biblia.
Y déjeme explicar más. Por ejemplo, en 1 de Juan 1:1 vemos que esta frase, estas palabras son usadas para referirse al principio del ministerio de Jesús. El principio del ministerio de Jesús. Porque ahí Juan nos dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Entonces el principio del ministerio de Jesús. Pero también, como todos ustedes saben, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, también vemos que esta frase, estas palabras son usadas para referirse al principio de la creación. Porque ahí leemos las palabras, en el principio, ¿qué hermanos? Creó Dios los cielos y la tierra. Pero aquí, hermanos, en Juan 1:1, las palabras son usadas para referirse más antes del principio del ministerio de Jesús y aún más antes del principio de la creación. Literalmente aquí en el versículo 1, con estas palabras, Juan nos lleva a la eternidad pasada. Literalmente él nos lleva a la eternidad y Él nos dice antes de su nacimiento y antes de su ministerio y aún antes de la creación, antes de la fundación del mundo, Jesús ya existía. El verbo ya estaba allí. Es como Juan está diciéndonos, el verbo Jesucristo nunca tuvo un principio, pero Él es eterno. En el principio era el verbo. Aquí es donde Juan empieza su evangelio. Y realmente, hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que empezar cuando estamos hablando de Jesús. Escuchen esto, esta es la idea. Jesús nunca tuvo un principio y Jesús nunca va a tener un fin. Pero Jesús es eterno. Jesús es el Dios eterno. Jesús es el eterno Hijo de Dios. Jesús es antes de todas las cosas. Si recuerdan en Juan, en el mismo evangelio, capítulo 17, versículo 5, Jesús declaró estas palabras a su Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuvo contigo antes que el mundo fuese. También en Colosenses capítulo 1, versículo 17, Pablo nos dice esto acerca de Jesús. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. También en el libro de Apocalipsis 1:8 y 1:11, leemos que Jesús es el alfa y la omega, el primero y el último. Oh, hermanos, Él nunca fue creado. Él nunca tuvo un principio. Él no es un ser creado, como dicen los testigos de Jehová. Pero Jesús es eterno, eterno Dios que siempre ha existido y siempre va a existir. Él es eterno. Y Juan empieza su gran evangelio con las palabras: en el principio era el verbo. Jesús es el eterno Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hermanos, aquí está la aplicación, aquí está
la aplicación. Jesús es antes de todas las cosas. Jesús nunca tuvo un principio. Jesús siempre ha existido y siempre va a existir. Entonces, y aquí está la implicación, la aplicación. Jesús ya sabe todo lo que va a pasar. Jesús ya lo ve todo. En otras palabras, Jesús tiene un entendimiento perfecto y completo de todo lo que va a pasar. No hay sorpresas para Jesús. No hay accidentes con Jesús. Pero Jesús es soberano y Jesús es Señor sobre el tiempo. Soberano sobre el tiempo. Entonces aquí está la aplicación. Todo lo que va a pasar en nuestra vida, y muchas cosas van a pasar en nuestra vida, pero Jesús ya lo ve y ya lo sabe, y Jesús ya tiene un plan y propósito. Él es soberano y Él va a usar todo para su gloria, porque Él es soberano sobre todo. De alguna manera u otra manera, Jesús, el Rey Jesús, el Rey de gloria, va a usar todo para su gloria. Y esa es la idea. Él es soberano. Él está en control. Él es eterno. Él ve el principio hasta el fin. Él ve toda la historia. Y tenemos que confiar en Él, hermanos. Siempre tenemos que confiar en Él, porque Él ve el principio, pero también el fin. Porque nosotros no vemos todo, no tenemos todo el cuadro. Nosotros muchas veces tenemos preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto, Dios? Y no sabemos, a veces la vida es una misteria. Life is a mystery. A veces esto está pasando y esto está pasando y tenemos muchas preguntas. Pero en medio de todo siempre tenemos que recordar que Jesús es soberano. Jesús está en control. Jesús es eterno Señor sobre el tiempo. Y Jesús sabe lo que Él está haciendo. Él tiene un plan, hermanos. Él tiene un propósito. Él va a usar esa cosa para su gloria. Él va a hacer algo. Él va a agarrar ese dolor, ese sufrimiento, esa tragedia, y Él va a usarla para su gloria. Porque Jesús es antes de todas las cosas. Y no para mí, hermanos, para mí, qué declaración tan poderosa, que Jesús es antes de todas las cosas. Y esta es la idea. Antes que algo pasara en mi vida, Él ya lo ve. Y Él ya sabe lo que Él va a hacer. Y Él está preparándome, protegiéndome. Y Él va a usarlo para hacer una obra especial en mi vida. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer es tenemos que descansar en la soberanía de Jesucristo. Tenemos que descansar en el hecho, en la verdad bíblica, que Cristo es antes de todas las cosas. Y yo no sé qué va a pasar mañana, pero Él sí lo sé. Y Él está en control. Y Él va a preparar todo. Y si algo pasa conmigo, Él está en control. Y Él sabe
lo que está haciendo y va a ser glorioso. Al final va a ser algo glorioso porque Cristo está en control. Y Juan empieza con las palabras: en el principio era el verbo. No sabemos cuándo fue el principio, pero el verbo ya estaba allí, ya existía, ya estaba reinando sobre todas las cosas. Él es eterno, el Dios eterno. Y nuestra confianza está solamente en Él. Ahora, hermanos, segundo, noten ahora la segunda parte del versículo. Porque ahora Juan nos dice que Jesús es eterno, pero también Jesús es igual con Dios. Igual con Dios. Porque noten, hermanos, en el principio era el verbo, y ahora noten esto, y el verbo era con Dios. Esa es la segunda cosa que vemos aquí acerca de Jesús. Jesús es igual con Dios. ¿Qué declaración, hermanos? Juan nos dice que en el principio, antes de la creación, en la eternidad pasada, Jesús ya existía. Y ahora Él nos dice que Jesús era con Dios. Él estaba con Dios. Ahora, hermanos, noten conmigo esa palabra con. Porque esa palabra en el griego literalmente quiere decir cara a cara. Literalmente esa es la idea detrás de la palabra, face to face. Y realmente con esa palabra Juan está describiendo la relación que el Hijo tiene con el Padre antes de la creación del mundo. Literalmente Juan nos está diciendo esto: antes del principio, desde la eternidad, el Hijo y el Padre han estado en relación. Desde la eternidad, el Hijo y el Padre han experimentado comunión y convivio y un amor eterno. El Padre siempre ha amado al Hijo y el Hijo siempre ha amado al Padre. Y antes de la fundación del mundo, ellos han estado en comunión cara a cara, el uno con el otro. El Hijo es igual con el Padre, igual con Dios. No es menos. No es un Dios pequeño. Una vez estaba hablando con alguien y él me dijo que el Hijo es un Dios pequeño. Pero realmente Él no es un Dios pequeño. Él no es un Dios menos. Él no es un Diosito, right? Pero todo lo que el Padre es, el Hijo es. Y en el principio Juan nos dice que el Padre, el Hijo y también podemos decir el Espíritu Santo estaban cara y cara, juntos en armonía, literalmente disfrutándose los unos a los otros, en comunión perfecta, totalmente satisfechos en ellos mismos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han estado en comunión perfecta. El Hijo, el Verbo, es igual con Dios. Y para este segundo punto, más aquí está la aplicación. Y como vamos a ver, Juan va a desarrollar, este punto más adelante. Realmente este punto va a ser uno de los puntos principales de su evangelio. Pero solamente para darles un sabor, solamente para darles un taste, la gloria, Juan va a decirnos que la gloria del evangelio
es que por medio de Cristo, literalmente Dios le está invitando a todos a entrar en esta comunión con Él. Realmente esa es la gloria del Evangelio, que Dios le está invitando a todos a entrar en esta relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. En otras palabras, por medio de Jesús, hermanos, por medio de la fe en Cristo, podemos entrar en una relación con Dios. Por medio de Jesús, literalmente la puerta está abierta y podemos entrar en la misma presencia de Dios. Por medio de Jesús podemos conocer a Dios y podemos llamarle Abba, Padre. Y Juan nos va a decir que realmente esa es la gloria del Evangelio, que por medio de Jesús la Santa Trinidad literalmente nos está invitando en su comunión, en su relación. Nos está invitando de disfrutar de su presencia, de disfrutar de su vida, de su presencia, de sus bendiciones. Es como el Padre, el Hijo y el Espíritu siempre están en comunión, y ahora ellos nos invitan de entrar en esta comunión. Y para Juan, esa es la idea detrás de vida y vida en abundancia. Esa es la idea. Y déjenme explicar. Miren conmigo en el capítulo 17. Yo creo que tenemos tiempo. El capítulo 17, versículo 3. Para Juan, la teología de Juan es: vida, abundancia es conocer a Dios. Vida eterna es conocer a Dios. Vida, abundancia es de disfrutar de la presencia de Dios. Vida eterna es tener acceso a esta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque noten lo que Jesús nos dice aquí en Juan 17, versículo 3. Jesús declara: y esta es la vida eterna. Y la idea es, ahora Jesús nos va a definir qué es vida eterna. Porque todos tienen sus ideas, amén. Rápidamente tú estás pensando en el cielo. Amén. Vivir para siempre es vida eterna y es parte, pero Jesús no dice eso. Él dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es vida eterna? Vida eterna es conocer a Dios por medio de Jesucristo. Caminar con Dios, disfrutar de Dios, tener una relación con Dios, tener comunión con Dios, experimentar la presencia de Dios por medio de Jesús. Esa es la vida eterna. Literalmente Pablo nos dice que vida eterna es contemplar la cara de Dios en la persona de Jesús. Esa es vida eterna. Vida eterna es Dios, hermanos. Es Dios. Es la presencia de Dios. Y la gloria del Evangelio es que ahorita, por medio de Jesús,
podemos experimentar la vida eterna. Ahorita. No tenemos que esperar hasta el cielo, pero ahorita en Cristo tenemos acceso a la presencia de Dios. En Cristo podemos tener comunión con el Padre. Y Cristo nos dice que esa es vida eterna, que esa es vida y vida en abundancia, es tener comunión con Dios, es tener acceso a la presencia de Dios, es desde disfrutar de la presencia de Dios cada día. Y Juan nos dice que en el principio el Hijo era cara y cara con Dios. El Hijo estaba con Dios, el Hijo estaba en una relación íntima y personal con Dios. Y ahora el Hijo quiere compartir esta relación con nosotros. Ahora el Hijo nos da acceso a la presencia de Dios. Y hermanos, esa es nuestra necesidad más grande. Nuestra necesidad más grande es Dios, hermanos. Porque conocerle es vida y vida en abundancia. Vida se encuentra en Dios, hermanos. No en el dinero, no en un carro, no en una casa, no en un buen trabajo, pero la vida en abundancia se encuentra en Dios. Y por medio de Jesús tenemos acceso a esta vida eterna. Solamente Jesús puede satisfacer nuestros corazones, los vacíos de nuestro corazón. No el dinero, no más trabajo, porque muchos tienen ese pensamiento que más trabajo yo voy a llenar mi corazón. No, hermanos, la respuesta no es más trabajo, no es más dinero, no es más seguridad, pero la respuesta es Dios. Conocerle a Dios, esa es vida y vida en abundancia. Y a través de Jesús tenemos acceso a la presencia del Padre. La palabra de Dios nos enseña que por medio de Jesús, literalmente el velo que estaba separándonos de la presencia de Dios fue quitado, fue removido. Y ahora el autor de los Hebreos nos dice que por medio de Jesús, por medio de la fe en Cristo, con confianza, con seguridad podemos entrar en la presencia de Dios, porque el velo fue removido. Pero si eso es el caso, la pregunta es ¿por qué muchas veces no experimentamos la presencia de Dios? Si el velo fue removido y quitado, ¿qué está pasando con cristianos? ¿Por qué tantos cristianos están fríos y aburridos y muertos? Si el velo está quitado y removido, si tenemos acceso al Padre, ¿por qué muchos cristianos están muertos sin la presencia de Dios? ¿Qué está pasando? Si tenemos acceso, si tenemos ese derecho como cristianos, ¿qué está pasando en nuestra vida? ¿Por qué muchas veces no tenemos la presencia de Dios? No sentimos la presencia. ¿Por qué? Porque no estamos disfrutándonos de la presencia. Bueno, muchas veces esto es lo que pasa. Del lado de Dios, de la parte de Dios, el velo sí ha sido quitado y removido. Pero del lado de nosotros, de nuestra parte, muchas veces todavía tenemos velos. Y ustedes están diciendo velos. ¿Qué quiere decir, hermano Adam, con estos velos? Bueno, muchas veces tenemos velos
en nuestro corazón que nos roban de la presencia de Dios. Muchas veces tenemos velos, posiblemente ahorita alguien tiene un velo y te está robando de esta palabra. Tú estás aburrido, tú estás listo de ir porque tú tienes un velo en tu corazón. Y literalmente te está robando de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, de la vida que Dios quiere darte. Velos como la incredulidad, velos como el enojo, velos como pecado secreto, pecado que no hemos confesado. ¿Qué podemos decir de los velos de las distracciones? Oh, hay tantas distracciones que nos roban de la presencia de Dios. ¿Qué del velo del overtime? Muchas veces estamos trabajando y gloria a Dios por el trabajo, pero ¿qué de la presencia de Dios? ¿Qué de estar tiempo con Dios? ¿Qué podemos decir del velo de la pereza espiritual, spiritual laziness? ¿Qué podemos decir del velo de la amargura, del enojo en nuestro corazón para un hermano o una hermana? Literalmente del lado de Dios no hay velos. Dios está listo para recibirnos, listo para hacer algo nuevo, listo para bendecirnos con su presencia. Pero a veces nosotros, y yo también, estoy predicando a mí mismo también, a veces tenemos velos, a veces tenemos piedras en nuestro corazón y estos velos nos roban de la presencia de Dios, porque la puerta está abierta. El problema no es Dios, hermano, pero el problema es nosotros. Y el Espíritu Santo siempre quiere remover esos velos. Realmente ese es el ministerio del Espíritu Santo. Él siempre se nos acerca y siempre está tocando nuestro corazón. Quiero limpiar tu corazón. Quiero remover esas distracciones. Déjame obrar en tu corazón. Dios todavía tiene mucho para ti. Dios todavía tiene algo glorioso. Tú no has experimentado nada, pero Dios quiere derramar su presencia. Y muchas veces el Espíritu Santo está tocando nuestro corazón. Déjame remover esos velos. Déjame quitar esas piedras. Te está robando de la presencia de Dios. Y literalmente el Espíritu Santo quiere hacer esa obra en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la vida y la vida en abundancia es Dios, hermanos. Y más que todo, yo quiero a Dios, hermanos. Me encanta lo que el salmista nos dice. Y para mí estas palabras son tan profundas. Y esto es lo que él nos dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón. Y luego él nos dice: y mi porción es Dios para siempre. Qué palabras tan profundas. Porque literalmente el salmista nos está diciendo: más que todo, yo quiero a
Yo te quiero a ti, Señor. I want you, God. Señor, aún más que el cielo, yo te quiero a ti, Señor. Yo quiero la presencia de Dios. Y literalmente es como si Él está diciendo, Dios, si tú no estás en el cielo, yo no quiero ir al cielo. Porque yo quiero ir donde tú estás, Señor. Porque tú eres mi porción, Señor. Y ese es el deseo de su corazón, es Dios. Hay un hambre para la presencia de Dios. Y yo creo que eso es lo que falta en muchos hoy en día. Un hambre para la presencia de Dios. ¿Dónde están los cristianos que pueden decir, yo quiero Dios más que todo? Yo quiero a Dios. Dios es mi recompensa. Dios es mi porción. Dios es mi cielo. Yo quiero la presencia de Dios cada día, cada día. Y a través de Cristo, a través del Hijo, tenemos acceso a esa presencia. Cristo quiere compartir esta relación con nosotros. Y el Espíritu Santo está listo para limpiar casa, para limpiar esos velos, para quitar esos velos de nuestro corazón. Tengo que terminar, hermanos. Jesús es eterno. Jesús es igual con Dios. Y noten ahora que Jesús es Dios. Esa es la última cosa que Juan nos dice aquí en el versículo 1. Noten, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Realmente, hermanos, con esa última declaración, Juan nos da un resumen de todo lo que él va a decirnos en su evangelio acerca de Jesús. Jesús es Dios, Dios todopoderoso, Dios en carne humana, igual con el Padre en su naturaleza divina y distinto en su persona. ¿Quién es Jesús? Bueno, Juan nos dice que Jesús es Dios. Y realmente, hermanos, ese es el testimonio de toda la palabra de Dios. Que Jesús es más que un carpintero. Jesús es más que un hacedor de milagros. Jesús es más que un maestro sabio. Pero Jesús es Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es el primer y más alto ser creado de la creación. Los mormones dicen que Jesús es el hermano espiritual de Lucifer. Los musulmanes dicen que Jesús solamente era un profeta para la nación de Israel y él es inferior a Mahoma. Los humanistas dicen que Jesús solamente era un buen hombre. Los del movimiento Nueva Era dicen que Jesús solamente era un hombre sabio como otros líderes religiosos. Pero la palabra de Dios declara que Jesús es mucho más que eso. Jesús es totalmente Dios, Dios en carne humana. En Isaías 7:14 vemos que Jesús es Dios con nosotros. En Isaías 9:6 vemos que Jesús es Dios fuerte. En Juan 20:28 vemos que Jesús es Dios y Señor absoluto. En Romanos 9:5 vemos que Jesús es el Dios eterno sobre todas las cosas.
En Tito 2:13 vemos que Jesús es nuestro gran Dios y gran Salvador. En 2 de Pedro 1:1 Pedro también nos dice que Jesús es nuestro Dios y nuestro Salvador. En 1 de Juan 5:20, Juan también nos dice que Jesús es el único verdadero Dios. Y lo que vemos es que con una sola voz, toda la palabra declara y testifica que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y Juan empieza este evangelio celestial con la declaración que Jesús es eterno, que Jesús es igual con Dios y Jesús es Dios. Y la pregunta siempre es, ¿quién es Jesús? Realmente, ¿quién es Jesús? Y Juan nos dice, este es quién es Jesús. Y como vamos a ver, la vida eterna solamente se encuentra en este Jesús, en este verbo Dios. Oh, Él es el único que puede satisfacer nuestro corazón. Él es el único que puede darnos vida y vida en abundancia. Y literalmente en esta noche Él nos está invitando de entrar en esta relación con el Padre. Él nos da la invitación, hey, tú puedes entrar en la presencia de Dios, tú puedes experimentar cada día, cada momento, la presencia de Dios. Y esta noche el Espíritu Santo nos dice, déjeme remover los velos. Oh, yo quiero remover esos velos. Yo quiero remover esas distracciones porque tú tienes distracciones. Hay distracciones en tu vida y el Espíritu Santo está listo para obrar, para ministrar, para agarrar esos velos, esas piedras y para removerlas y removerlos de nuestro corazón. Porque solamente Cristo puede satisfacer nuestro corazón. Voy a terminar con esto, hermanos, y eventualmente vamos a estudiar este pasaje, pero quiero terminar con esto. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa es la palabra de Dios. Dios les bendiga. Más podemos darle un aplauso al Señor. Póngase de pie conmigo. Y no sé, tenemos 10 minutos, ok, hermanos. No sé si podemos hacer esto, pero podemos despedirnos. Podemos despedir aquí en el altar, hermanos. Pueden venir conmigo y vamos a orar. Es la única cosa que queremos hacer, orar los unos por los otros. Yo creo que mi papá, el pastor, va a pasar. Y si todos pueden pasar, sería excelente, hermanos. Pero si algunos no quieren pasar, está bien, está bien. Gloria a Dios que estás aquí con nosotros y tú recibiste la palabra. Pero solamente queremos orar, hermanos, es todo. Y no sé si podemos acercarnos, hermanos. Tenemos mucho lugar, no vamos a, we're not going to bite, ok, mis hermanos, somos hermanos. Y hermano, no sé si nuestro hermano John